Cada quien es su propia iglesia, cada quien es su propia iglesia, cada quien es su propia iglesia, no un lugar donde muchos van a aparentar hacerse los hermanitos y los 10 mandamientos ni los cumplen. No me hablen de chismes de la gente, señoras blasfemas. En la iglesia se habla de Dios, no de personas ajenas. Ahora en sus casas deben aplicar el conocimiento de la Biblia. Hipócritas, ¿de qué les sirve ir tanto a la iglesia si allí adentro soy uno y afuera otro doble cara? Yo ni iba a la iglesia pero me leía la Biblia, creciendo en el conocimiento, siendo imitador de la palabra. Dios me bendice. Cada quien es su propia iglesia, cada quien es su propia iglesia, no un lugar donde muchos van a aparentar hacerse los hermanitos y los 10 mandamientos ni los cumplen. No me hablen de chismes de la gente, señoras blasfemas. En la iglesia se habla de Dios, no de personas ajenas. Yo en sus casas deben aplicar el conocimiento de la Biblia. Hipócritas, ¿de qué les sirve ir tanto a la iglesia si allí adentro son unos y afuera otros doble cara? Yo ni iba a la iglesia pero me leía la Biblia y creciendo en el conocimiento, siendo imitador de la palabra. Dios me bendice. Cada quien es su propia iglesia, cada quien es su propia iglesia. Cada quien es su propia iglesia, cada quien es su propia iglesia, cada quien es su propia iglesia, no un lugar donde muchos van a aparentar hacerse los hermanitos y los 10 mandamientos ni los cumplen. No me hablen de chismes de la gente, señoras blasfemas. En la iglesia se habla de Dios, no de personas ajenas. Aún en sus casas deben aplicar el conocimiento de la Biblia. Hipócritas, ¿de qué les sirve ir tanto a la iglesia si allí adentro soy uno y afuera otro doble cara? Yo ni iba a la iglesia pero me leía la Biblia, creciendo en el conocimiento, siendo imitador de la palabra. Dios me bendice. Cada quien es su propia iglesia, cada quien es su propia iglesia, no un lugar donde muchos van a aparentar hacerse los hermanitos y los 10 mandamientos ni los cumplen. No me hablen de chismes de la gente, señoras blasfemas. En la iglesia se habla de Dios, no de personas ajenas. Yo en sus casas deben aplicar el conocimiento de la Biblia. Hipócritas, ¿de qué les sirve ir tanto a la iglesia si allí adentro son unos y afuera otros doble cara? Yo ni iba a la iglesia pero me leía la Biblia y creciendo en el conocimiento, siendo imitador de la palabra. Dios me bendice. Cada quien es su propia iglesia, cada quien es su propia iglesia. Cada quien es su propia iglesia, cada quien es su propia iglesia, cada quien es su propia iglesia, no un lugar donde muchos van a aparentar hacerse los hermanitos y los 10 mandamientos ni los cumplen. No me hablen de chismes de la gente, señoras blasfemas. En la iglesia se habla de Dios, no de personas ajenas. Y aún en sus casas deben aplicar el conocimiento de la Biblia. Hipócritas, ¿de qué les sirve ir tanto a la iglesia si allí adentro soy uno y afuera otro doble cara? Yo ni iba a la iglesia pero me leía la Biblia, creciendo en el conocimiento, siendo imitador de la palabra. Dios me bendice. Cada quien es su propia iglesia, cada quien es su propia iglesia, no un lugar donde muchos van a aparentar hacerse los hermanitos y los 10 mandamientos ni los cumplen. No me hablen de chismes de la gente, señoras blasfemas. En la iglesia se habla de Dios, no de personas ajenas. Yo en sus casas deben aplicar el conocimiento de la Biblia. Hipócritas, ¿de qué les sirve ir tanto a la iglesia si allí adentro son unos y afuera otros doble cara? Yo ni iba a la iglesia pero me leía la Biblia y creciendo en el conocimiento, siendo imitador de la palabra. Dios me bendice. Cada quien es su propia iglesia, 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 En su casa, si no quiere, cada quien es su propia iglesia.